Damos inicio entonces al primer panel, App Coronavirus y herramientas de gestión de casos para prestadores de salud. Invitamos al ingeniero Nicolás Jodal, director de Genexus, al ingeniero Gastón Milano, director de tecnología de Genexus, integrantes del programa Salud, al ingeniero Mauricio Bouzas, coordinador de Historia Clínica Electrónica Nacional, a la magíster Elisa Martínez, responsable de gestión del cambio del programa Salud UI, y a Loredana Carro, programa Salud. Bueno, amigos, es un gusto, muchas gracias por recibirnos. Es un evento muy importante, en un momento extraordinariamente particular de la historia del Uruguay. Y yo les quería contar un poco el para qué, un poco lo que decía el ministro hoy, digamos, para qué hicimos la app, qué estamos haciendo con ella y qué vamos a hacer de ahora en adelante, ¿no? Entonces, mi primera reflexión es, nosotros en la vida diaria estamos muy poco acostumbrados a las cosas exponenciales. No, digamos, las tarifas, los salarios, no sé, cualquier cosa que miramos, es muy difícil que tengamos en nuestra vida normal y natural algo con crecimiento exponencial. Por lo tanto, con el paso del tiempo estamos muy poco acostumbrados a reconocer cuando esas situaciones pasan y sobre todo a poder reaccionar a tiempo. Lamentablemente nos tocó un momento de crecimiento exponencial y para tenerlo claro lo podemos ver con los números de hoy, digamos, más o menos demoramos unos 8 meses en llegar a 1000 personas activas con coronavirus, demoramos unas 3 semanas más o menos en llegar a 2000, y demoramos 3-4 días en llegar a pasar los 3000. Eso es la definición de crecimiento exponencial. Nosotros, desde el área de tecnología, de alguna manera estamos más acostumbrados a reconocer esos procesos de crecimiento exponencial. ¿Por qué? Porque en tecnología sí se dan de forma más natural. Se dan, por ejemplo, un ejemplo de crecimiento exponencial es la adopción de celulares. Otro ejemplo de crecimiento exponencial ha sido, por ejemplo, el crecimiento de los teléfonos inteligentes, el iPhone versus Nokia y cosas por el estilo. Así que nosotros, desde el lado de tecnología, digamos, yo cuando empezamos con todo esto no tenía ni la menor idea que los virus tenían una corona, es decir, que estaba muy lejos de entender qué era lo que podía pasar, pero tenía muy claro la naturaleza de los procesos exponenciales y las cosas que se necesitan para enfrentarse a un proceso exponencial. Y lo más importante, en mi opinión, para enfrentar y para luchar un proceso exponencial, es que es muy poco importante dedicarse a la predicción, es decir, los procesos exponenciales son bastante impredecibles, siempre puede aparecer un hecho que nos hace disparar y que se pierde todo, así que, digamos, afinar nuestra capacidad de predicción para mí no es demasiado importante. Lo que sí es súper importante es la capacidad que tengamos de reacción rápida, es decir, cada vez que está pasando algo, reaccionar a esas situaciones. Y eso fue lo que intentamos hacer, eso de alguna manera es el para qué de la aplicación coronavirus. Es decir, no es una aplicación, en este momento vamos a lanzar la 6ª versión, es decir, que lo que fue es distintas versiones de la aplicación que se fueron adaptando en la medida que la pandemia iba cambiando, es decir, en la medida que iba evolucionando, eso fue lo que nosotros fuimos modificando y tratando de acompañar y luchar contra la pandemia. Así que, por ejemplo, la primera versión lo que intentamos hacer era parar el pánico, digamos, había un momento, en esos días de marzo, había un momento de pánico y la gente no sabía a quién llamar. Esa fue la primera versión, y así fuimos evolucionando. Gastón y Mauricio van a contar un poco más de lo que fueron cada una, pero en cada una tratamos de resolver, si ustedes quieren, desde el punto de vista conceptual, siempre el mismo problema, que es tratar de forma digital que las cosas no colapsen. Porque digamos, un problema típico de los procesos exponenciales es que las cosas colapsan. Es decir, o se nos acaban las camas de CTI, o se nos acaba la llamada de los call centers, o se nos acaba, siempre hay algo que se acaba, siempre hay algo que colapsa y eso hace que todo el sistema caiga. Así que lo que nosotros intentamos siempre es tratar de que las cosas no colapsen. Eso, digamos, la demostración, recién el ministro estaba contando los números es, ya sobrepasamos el 1.000.000 de descargas,
ya tenemos más de 500.000 personas con las notificaciones activas, es decir, tenemos unos números bastante interesantes, pero para mí el número más interesante de todo es, en este momento hay unas 60.000 personas que están siendo activamente monitoreadas por la app. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si no estuviera la app, eso tendría que estar siendo procesado de una forma manual, lo cual le estaría poniendo al sistema una presión absolutamente innecesaria, o por lo menos que una presión que no se necesita, que la podemos resolver de forma digital. Yo creo que en estos momentos y ahora con este crecimiento exponencial, ese número de 60.000 personas en monitoreo va a crecer mucho, y eso es uno de los valores más importantes de la app. ¿Cómo podemos atender a las personas que están o con síntomas o positivas o con síntomas de forma digital, sin que nadie se tenga que mover, usando la capacidad de videoconferencia, etcétera, etcétera? Ese es el mecanismo que queremos hacer. Ahora, como yo les decía, en cada momento de la pandemia hemos tratado de ayudar en esos momentos cómo lo podemos resolver de forma digital. En estos momentos concretos hay dos situaciones que nos tienen bastante preocupadas. La primera, lo decía el ministro, es el tema de las notificaciones, cómo rastrear a las personas que estuvieron en contacto con un positivo. Para eso tenemos el mecanismo tecnológico ya está implementado. La gran novedad es que ahora va a estar permitido para teléfonos de iPhone 5 y iPhone 6, eso es algo que que no habíamos podido hacer por Apple, pero Apple lo habilitó para los sistemas operativos viejos, así que eso también va a estar. Eso es el primer punto, pero el otro punto lo que queremos es como un incentivo, porque como todo el proceso de notificación es voluntario, es decir, los positivos tienen que subir voluntariamente las claves, y los que reciben la notificación también voluntariamente tienen que avisar que las tienen. Lo que estamos haciendo es todo un mecanismo, Gastón y Mauricio lo van a explicar mejor, pero para que se pueda hacer los test directamente en los laboratorios sin tener que pasar con ninguna consulta médica. Es decir, si ustedes reciben una alerta de notificación, entonces van a tener el derecho a hacerse un test en el plazo que corresponda, por supuesto, pero de forma gratuita, para poder resolver la situación, si son positivos o no. El segundo punto importante que queremos hacer, y también va al para qué, siempre en la app lo que estamos tratando de hacer es cómo podemos hacer las cosas más rápido, cómo podemos hacerlas más automáticas. Y ahora hay un cuello de botella muy importante, dada la cantidad de test que aumentaron, es que el periodo que pasa entre que alguien se hace el test, el laboratorio lo termina, pero el prestador no le informa a la persona cuál fue el resultado. Y ese periodo es un momento de tremenda angustia para la persona que se hizo el test. Alguien que se hizo el hisopado, si fuera por ello, quisiera a los 5 minutos saber el resultado. Es un momento de muchísima presión y de mucha angustia, y que hoy hay un proceso manual que lleva a que alguien telefónicamente o lo que sea lo llamen por teléfono. Nosotros desde Salud UI ya se tiene la información a los 5 minutos que terminan los laboratorios, porque le informan al Ministerio de Salud Pública. Lo que estamos haciendo es automatizando eso de tal manera de que se le pueda enviar a las personas que tienen esa situación un SMS diciendo que está el resultado. Es decir, no se le dice el resultado, sino que está el resultado. Se le da un código para que entren a la aplicación coronavirus y ahí puedan saber el resultado, sin tener que llamar a nada por teléfono, y aumentando muy rápidamente la velocidad con que saben lo que está pasando. Así que esas son las cosas que estamos haciendo. Lo que les quería contar es lo que necesitamos de la aplicación desde el punto de vista de los prestadores. Para nosotros hay un componente fundamental en la aplicación, que es la seguridad. Dentro de la seguridad, uno de los componentes importantes es saber quién es quién. Entonces hay todo un mecanismo de control de las personas, de tal manera de que si alguien dice que se llama Nicolás Jodal y da un número de celular, alguien tiene que verificar que ese celular es el de Nicolás Jodal. Y el responsable de hacer eso son los prestadores. Es decir, los prestadores están recibiendo de parte de Salud UI unas bandejas de entrada donde tienen que hacer esas validaciones. El sistema funciona si cada uno de los prestadores presta atención a esas bandejas y esa va validando cada uno de los usuarios. Si no lo hace, el efecto de lo que está pasando es que hay personas que entran a la aplicación, dicen lo que está pasando y no reciben el código de validación. Por lo tanto, la persona se siente muy mal de lo que está pasando.
Así que lo que necesitamos, esto es un sistema integrado para que funcione, necesitamos que cada uno de los componentes de la cadena lo resuelvan, y este es uno de los componentes más importantes. Los prestadores tienen que estar atentos a las bandejas de entrada y tienen que estar respondiendo cuáles son, validar cada uno de los usuarios para que el sistema siga funcionando. Si hacen eso, entonces el sistema va a ayudar mucho a los prestadores para que no tengan que hacer ese tremendo esfuerzo que tienen en este momento de estar atendiendo manualmente a una cantidad cada vez mayor de personas. Bueno, en resumen, lo que les quería decir es, esta es la aplicación que se necesita en este momento, es decir, la hicimos en marzo, pero el momento de la verdad es ahora. El momento de la verdad es en diciembre, cuando tenemos el crecimiento exponencial que pensábamos en marzo se podía dar. Así que la única forma que hay de resolver estos procesos exponenciales es de forma digital. Si no, no lo vamos a poder hacer. Es decir, vamos a poder combatir satisfactoriamente esta pandemia si la combatimos con herramientas digitales. Estamos preparados para eso, pero necesitamos de cada uno de los componentes de la cadena de salud para que todo funcione. Así que, bueno, estamos a las órdenes y adelante los dejo con Gastón y Mauricio, que le van a dar más detalles del tema. Muchas gracias. Hola, ¿se escucha ahí? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, gracias Nicolás y bueno, un gusto estar acá invitado por Salud UI, digamos, con varios panelistas que básicamente durante estos meses hemos trabajado en forma remota y con algunos de ellos es la primera vez que estamos más o menos cerca. Pero bueno, entonces, como decía Nicolás, lo que nosotros estuvimos haciendo estos meses, con mucho gusto tratando de incorporarnos y trabajar al lado, digamos, de Salud UI y otras empresas, es acompañar lo que ha sido la evolución de la pandemia. A ver si pasa ahí la PPT. Bueno, no me está pasando la PPT. En cualquier... ¿Para allá tengo que hacer? ¿Lo vas pasando tú? Ah, bueno. Bueno, entonces va a ser... A ver si fíjate si llega de ahí. Si no, igual cualquier cosa sigo sin la PPT. Porque como tiene animación va a ser una cosa media compleja. Estamos con algunos problemas técnicos por las distancias. Distancia social entre el... A ver si llega de acá. Sí. ¿Sí ahí? Bien. ¿Con gol pasa con este, no? Sí, ahí va. Bueno, a ver, digamos, todos sabemos que ayer lamentablemente, y un poco decía lo que decía el ministro anteriormente, el país entró, digamos, en el índice de Harvard naranja, y bueno, y eso es un poco las cosas en las que tenemos que acompañar ahora desde la parte digital, ¿no? Es decir, esto que hablábamos del crecimiento exponencial, hace una semana se anunciaban algunas medidas, y hoy ya estamos en naranja, algo que parecía bastante distante. Y bueno, nosotros en lo que vamos a estar hablando un poco con Mauricio es qué vamos a estar incorporando en la aplicación, porque lo que hemos hecho, como siempre, es acompañar la pandemia. Si se quiere, el para qué de esto, de esta etapa, es claramente lograr hacer un rastreo de contactos lo más rápido posible, un testeo lo más rápido posible, que ese proceso, desde que alguien se detecta que es un contacto de un positivo hasta que tiene un resultado de un test, ya sea positivo o negativo, sea lo más rápido posible. Ese es el para qué más importante en esta etapa de la pandemia, para poder controlar y bueno, en cierta forma no seguir avanzando a otros colores en todo el territorio nacional. Lo que nosotros hemos hecho es, como decía Nicolás, esta va a ser la 6ª versión, que la hemos hecho en 8 meses, y esta estamos, digamos, atacando claramente ahora este tema del rastreo de contactos y bueno, el poder hacer el testeo lo más rápido posible. Entonces estamos trabajando en la versión 6, lo que en las versiones previas hemos trabajado, digamos, es una primera versión en donde lo más importante era como arrancó la pandemia, era simplemente que la gente pudiera llenar un formulario epidemiológico. Esa fue lo que fue la primera versión, cosa de lograr una clasificación rápida de todo lo que entraba directamente a
a los prestadores, pudieran elegir de qué prestadores eran, entonces teníamos una entrada centralizada y una atención distribuida de todos esos casos. Eso fue la versión 1, y bueno, y obviamente siempre la aplicación lo que tenía es, y hasta el día de hoy lo lleva, es tratar de tener una información general para los ciudadanos. La misma información que los científicos y el propio gobierno quieren manifestarle a la población, poder tener un nuevo canal, otro canal de comunicación con los usuarios de información. En la versión 2 lo que se agregó es la posibilidad de dar seguimiento, digamos, voy sin PPT. En la versión 2 lo que se agregó fue la capacidad de dar seguimiento a los pacientes, esos pacientes que ya empezaban a dar, algunos lamentablemente ya positivos o que entraban en seguimiento clínico, se podía hacer a través de la aplicación. Y lo que se incorpora ahí, por ejemplo, una de las capacidades importantes fue el tema de la teleconsulta que decía Nicolás, que al día de hoy hay ya, como decía Nicolás, 60.000 personas que están haciendo este seguimiento. Seguramente Elisa van a hablar más del tema, pero digamos por debajo estábamos haciendo seguimiento de una gran cantidad de ciudadanos para saber cuál era su estado. Ya la versión 3 fue una versión más simple, que simplemente que lo que agregaba era la capacidad que en los celulares pudiéramos no solo hacer el seguimiento de una persona, sino de más de una persona para aquellos casos de adultos mayores, alguien que tuviera un adulto mayor a su cargo, que no utilizara la tecnología, o de algún menor que lo pudiera incorporar y hacer seguimiento de esa persona en ese celular. Y bueno, la versión 4 ya fue la versión que, digamos, que tuvo bastante promoción por la incorporación de lo que fueron las llamadas alertas de exposición. Pero con esas alertas de exposición lo que se hacía era tratar de seguir tratar de tener casos en donde potencialmente se podía perder el hilo epidemiológico. Al principio, digamos, esta funcionalidad podía parecer no muy útil. De hecho, la liberamos, me acuerdo, un 16 de junio o entre el 15 y el 16 de junio, por ahí, y cuando la liberamos creo que había 2 o 3 casos positivos, muy pocos casos, y eso para esa etapa realmente parecía inútil y realmente, digamos, no tenía mucha utilidad. Lo que estaba pensada esa funcionalidad era para justito esta etapa en donde realmente, como dijo el ministro anteriormente, ya se empezaron a aumentar la cantidad de positivos que suben sus claves, y eso aumentó notoriamente la cantidad de gente que está siendo notificada de que han sido contacto de un COVID positivo. Para esta etapa es especial que se hizo esa versión 4, está bueno que fue liberada en junio, como les decía, o sea que ya tiene varios meses de prueba real de que la tecnología que se está haciendo usado funciona, digamos. Entonces hoy sabemos que esta tecnología funciona, que ha funcionado en muchos casos, y que bueno, que hoy la vamos a estar potenciando con nuevas versiones. Y ahora, si se quiere, lo dejo a Mauricio para ver qué vienen en estas nuevas versiones, una versión 5 y una versión 6, que es la que hemos estado trabajando en estas últimas semanas, nuevamente a alta velocidad para tratar de cumplir la nueva etapa. Bien, muchas gracias, Gastón. ¿Se escucha bien ahí? Bien, como bien dijo Gastón, ahora voy a contar un poco de las siguientes versiones que hubo, una versión 5 y una versión 6. La versión 6 aún no está liberada para el público, esperamos esta semana tenerla. La versión 5 salió hace aproximadamente un mes. Y básicamente acá las dos versiones, tanto la versión 5, que ya está disponible, que es la que tienen muchas personas claramente descargada, y la versión 6, acompañan, como dijimos al principio, lo que fue el avance de la pandemia en Uruguay. Por un lado, la versión 5 lo que incluye es la posibilidad de hacer la declaración de salud, la declaración fronteriza de salud, a través de la aplicación. Esto acompañando que cada vez más ingresos al país están sucediendo, se han habilitado excepciones a nivel de migración que permiten el ingreso, y al maximizar la cantidad de personas que ingresan al país, esto lo que busca es acompañar para facilitar el proceso de cargar esta declaración, este pasaporte sanitario, que luego vamos a tener un panel más adelante en el día de hoy que vamos a contar más en detalle. Bien, esta declaración lo que permite es que use un conjunto de datos
este pasaporte sanitario, cargar un conjunto de datos de la persona con respecto al estado de salud de la persona, datos personales, el test PCR realizado, que es una condición para ingresar al país, un test negativo, y la información de contacto de la persona, que también es muy importante para el seguimiento de la persona en territorio nacional. Y a su vez toda esta información es grabada al final con un consentimiento de la persona que entiende que toda esta información tiene carácter de declaración jurada. Luego, en la misma aplicación, la persona se le permite tener esta declaración en la mano, en el dispositivo, teniendo asociada a esa declaración un código QR que permite en el ingreso al país una fluidez mayor, teniendo en los puntos de entrada al país lectores QR que permiten el ingreso rápido y la validación previa del Ministerio de Salud Pública. Por otro lado, en esta versión 5, lo que se agregó también es mayor información para las personas. Gastón lo comentó al principio, que es muy importante mantener a la población informada y ser transparentes con la información y el avance de la pandemia en el país. Aquí lo que se agregó básicamente es el índice de Harvard, que Gastón explicó anteriormente, que es más información sumada al resto que ya teníamos anteriormente, que era la cantidad de casos por día, la cantidad de casos activos, la cantidad de casos en cuidados intensivos. Y eso es un poco la información que se le fue brindando a toda la población, y en esta versión se agregó esto, y la idea es que en las siguientes versiones se vaya agregando más información a medida que eso sea necesario para mantener a la población informada. Y hasta acá esta sería la versión 5, que es actualmente la que está disponible en las stores para descargar por todos. Pasando a la versión 6, que esta es la versión que estuvo comentando el ministro Omar Paganini y también Nicolás Jodar anteriormente, que es la versión que estamos trabajando, que tenemos la previsión de tenerla pronta esta semana, es lo que queremos tener. Perdí el retorno. En esta versión se tienen dos mejoras o dos funcionalidades principales. Un segundo que... Seguimos con los problemas técnicos. Ahí llegó. Bien, por un lado lo que se busca con esta aplicación, o sea, con esta versión, teniendo un poco de vuelta con lo mismo, ¿no? De acompañar cómo fue el avance. Lamentablemente, también como comentamos, ya todos los que estuvieron hablando antes que nosotros, que la pandemia ha avanzado exponencialmente. Lamentablemente que no lo esperábamos, estábamos, como dijo Gastón, estábamos en junio, en un momento teníamos 2-3 casos por día y ahora estamos en algunos días más de 500 casos. Y lo que se busca con estas dos funcionalidades es acompañar un poco ese aumento, y por un lado lo que se busca es flexibilizar un poco, ayudar en el proceso de lo que es la llegada al resultado, luego de hisopado al resultado de la persona, agilizar ese proceso, y por otro lado es facilitar que las personas puedan realizarse el test PCR de manera más ágil en el laboratorio de su preferencia. Entonces, ¿cómo se hizo? ¿Cuáles fueron las decisiones técnicas que se tomaron para lograr ese cometido? Por un lado es cuando cualquier laboratorio de los que están habilitados por el Ministerio de Salud Pública para realizar el test PCR hisopa a una persona y tiene el resultado, ese test es comunicado al Ministerio de Salud Pública e inmediatamente desde el sistema central del Plan Nacional Coronavirus se va a disparar, se envía un SMS a la persona, al celular que la persona tendrá que previamente disponibilizar al laboratorio, y donde le dice que se descargue la app porque ahí podrá ver el resultado. El SMS no se detalla cuál es el resultado, sino que se motiva a las personas a descargarse la aplicación para ver allí el resultado, y en caso de ser positivo, allí podrá permanecer monitoreado durante el transcurso de la enfermedad. Por otro lado, como les comentaba, para una persona que tiene la app ya instalada, tiene las alertas de exposición también activadas, y esa persona recibe una alerta de haber estado en contacto con un positivo de COVID. En este caso, eso ya estaba funcionando, claramente llega una alerta, pero lo que se agrega es que directamente a esa persona le va a llegar, en conjunto con la alerta, le va a preguntar si tiene síntomas o no, es un poco las pantallas que están ahí en esa slide,
y al final del proceso, luego de preguntar los síntomas, en caso de tener, se le va a desplegar un código QR y un código asociado a ese código QR que va a poder utilizar para ir a cualquier laboratorio a realizarse el test PCR en los tiempos sanitariamente correctos, ¿no? Y bien, algo que ya fue adelantado por Nicolás y el ministro Omar Paganini también, es que una novedad en esta versión, que es lo último en realidad, porque es bien fresquito, creo que, si no me acuerdo, Gastón, fue esta semana. Ayer fue que... Bien, que Apple ya liberó que liberó para poder integrar esto y la compatibilidad de las alertas de exposición para los dispositivos iPhone 5S, iPhone 6 y iPhone 6 Plus. Esta compatibilidad no estaban a partir del 6S y modelos superiores, y esta compatibilidad lo que permite es llegar a mayor cantidad de población, siendo en particular el iPhone 6 un dispositivo que tuvo mucho éxito y hay muchas personas que aún tienen ese dispositivo. Entonces ahí Apple lo que termina haciendo fue extendiendo la compatibilidad de estas alertas de exposición para estos dispositivos. Y bueno, un poco de números que esto más o menos ya lo estuvieron comentando, pero ya se tiene más de 1 millón de descargas en todos los dispositivos. Aquí tenemos dispositivos iPhones, ¿no? Apple, tenemos dispositivos Android y también los dispositivos Huawei contemplados en este 1 millón de descargas, que si no digo mal es un récord para una aplicación uruguaya de cantidad de descargas. Y a su vez tenemos un número muy grande, que obviamente nosotros queremos que sea más. Tenemos casi 500.000 personas de esos que tienen la aplicación que activaron las alertas de exposición. Eso es un número importante, por todo lo que Gastón comentó anteriormente y también Nicolás, pero claramente nosotros buscamos y estamos impulsando que las personas cada vez más tengan activadas las alertas y podamos así ayudar más al control digital de la pandemia. Bueno, gracias Mauricio. Digamos, nosotros, creo que nosotros y toda la humanidad está esperando, ¿no?, que lleguen las vacunas como un salvador, digamos, para esta etapa y que termine esto y podamos tener una nueva normalidad. La realidad es que nosotros en lo que hemos trabajado es en cosas como para que caso a caso tratar de dar solución a las personas. No se está viendo, no sé si se está viendo en el retorno. Pero bueno, recibo día a día, digamos, consultas y casos, algunos, como decía Nicolás previamente, que no podían ingresar por tal motivo, por tal que no tenían el código, y otros que realmente sí lo podían hacer. Estamos en una etapa que queremos que los procesos que internos de todos los jugadores, desde los laboratorios, los prestadores de salud, ACE, los ciudadanos, estemos en el mismo canal y podamos, si se quiere, solucionar el tema de que a partir de un test podamos tener rápidamente ese resultado para poder después además contactar a todos nuestros seres queridos e inclusive a aquellos que no conocemos, porque en definitiva esto es un gran juego de equipo, digamos, un gran juego de equipo, y lo que estamos haciendo y lo que dicen los informes, en el estado que estamos hoy de aplicaciones de exposición, en el estado que estamos hoy con más de un 15% de la población con las alertas activas, estamos reduciendo el nivel de contagio al menos por un 8%. Digamos. Eso obviamente no es, para mí en particular es mucho, creo que es mucho, pero creo que se puede dar mucho más, porque con ese nivel de contagio a su vez también estamos reduciendo una gran cantidad de muertes, que es lo que todos queremos evitar. Así que yo desde mi parte, digamos, y de los equipos que están detrás de todo esto, lo que les invito es que cada uno de nuestros casos particulares hagamos lo que nos toca hacer en este juego de equipo. Mauricio. Bien. Sí, sumando un poco en el mismo espíritu de lo que comentaba Gastón, nosotros desde Salud UI lo que queremos agradecer a todas las personas que han confiado, que han descargado la aplicación, que activaron las alertas, confiaron en la tecnología como una herramienta más. Obviamente no es la única y hay herramientas más importantes para lo que es el control de la pandemia, esta estrategia digital. Invitar a todos realmente a seguir descargando la aplicación y de activar las alertas, teniendo en cuenta estos números que comentaba Gastón, estos porcentajes, siendo claramente estudios que se generan, pero sabiendo que puede tener un impacto directo en el manejo de la pandemia.
Así que bien, y para agregar nomás también un agradecimiento más a todas las empresas que trabajaron y siguen trabajando en este proyecto, este gran proyecto que no es solamente una app. Ahora le vamos a pasar la palabra a Elisa y a Loredana, que van a contar otra parte muy importante de este Plan Nacional Coronavirus. Pero quería agradecer a todas las empresas, a todos los que trabajaron, también a todo el equipo claramente de Salud UI, que estuvimos trabajando un montón también para lograr los objetivos. Y ahora ya les pasamos nomás la palabra entonces a Loredana y a Lisa para continuar con la otra parte, vendría a ser, que está más por detrás, que vendría a ser las bandejas de seguimiento clínico y seguimiento. Ahí está. Buenos días. Efectivamente, todo esto que contaban Gastón y Mauricio tiene sentido si a su vez los efectores son capaces de acceder a la información, a los casos de riesgo que reportan los usuarios, la población, y para eso es que rápidamente en marzo trabajamos en el equipo conjunto entre el personal del Estado y las empresas para disponibilizar sistemas para los prestadores que permiten de una manera razonable gestionar de forma masiva todos estos casos. Hoy tenemos decenas de casos, unos 70.000 que han sido procesados de alguna manera en los sistemas de bandejas, que es como les llamamos, tienen características específicas que Loredana va a comentar, pero esencialmente estos objetivos de estas soluciones, para continuidad de lo que comentaban los compañeros desde el inicio y las autoridades, sin duda era ofrecer otros puntos de contacto de la población con los prestadores y que esos puntos de atención de los prestadores a la población no colapsaran, o al menos contribuir a evitar un posible colapso de esos puntos de contacto. De esa forma, rápidamente empezamos a volcar decenas de miles de casos a las bandejas de los prestadores. Los funcionarios adoptaron en tiempo récord estos sistemas y los hemos ido desarrollando a lo largo de todos estos meses en múltiples versiones que han ido incorporando las mejoras y las demandas que nos han transmitido el personal de salud. Para recordar simplemente todos los puntos de contacto que tiene la población, todos tienen un cuestionario epidemiológico, el mismo, que también se ha ido actualizando por los especialistas del área de epidemiología del Ministerio y que se vuelcan a una base de datos descentralizada, la cual a su vez confluye en las bandejas. Debemos decir que desde marzo hasta ahora hemos realizado más de 60 capacitaciones al personal de los 45 prestadores integrales. Acá lo que es notable de los equipos asistenciales, además de lo que sabemos en el frente de batalla, digamos, de primera línea asistencial, es todo el trabajo de los equipos de gestión que están procesando de todas las formas posibles en los canales tradicionales, digamos así, que tienen los efectores, incorporaron la tarea de gestionar a través de las bandejas. Esos son contingentes muy importantes de personal muy comprometido, que además tuvieron que adoptar en tiempo récord unas herramientas que no conocían, que fueron diseñadas muy pocas horas y días, y que a su vez hemos ido evolucionando en muchas versiones. Todos los que trabajamos en temas de salud digital sabemos que la adopción de sistemas por el personal suele tener resistencias y dificultades lógicas, comprensibles, y bueno, se sumó a la situación de brotes y bueno, y ahora de epidemia, la incorporación en el uso de sistemas que tienen su complejidad. No obstante, hicimos un esfuerzo en el equipo para hacerlo lo más amigable e intuitivo posible. Básicamente, acá lo que hay es un proceso por el cual los prestadores o el personal, que es en parte asistencial, en parte administrativo, gestiona desde la primera tarea de verificar que ese usuario
que envíe una consulta por cualquiera de los canales, por una situación de síntomas o de contacto o de viaje, algo que se da sobre todo al inicio de la pandemia y ahora también con las alertas de exposición. Bueno, gestionarlas, chequear que esa persona efectivamente está en el padrón de ese prestador y, bueno, todo el proceso a lo largo del cual puede tomar decisiones en cuanto a consultas, controles, coordinación de un hisopado, registro de ese dato y todos los sucesivos eventos que pueden darse con una persona que está en proceso de observación por un posible caso de coronavirus. Entonces, los sistemas de bandejas básicamente son dos, uno que llamamos bandeja de entrada y otro que llamamos bandeja clínica, que ahora Loredana va a comentar, pero para la siguiente, ahí está, para simplemente enlazar con los compañeros, comentar que así como hemos ido haciendo un versionado de estos sistemas en función de las demandas de los prestadores, y el personal que está trabajando tan enconadamente en su gestión, naturalmente vamos incorporando todas las innovaciones de la app y bueno, ahora esto va de la mano de una nueva versión en las bandejas en la cual el prestador pueda tener más datos de las alertas de exposición, ¿no? Un dato que ahora, como ya se explicó, pasa a ser crítico. Entonces, Loredana. Buenos días. Voy a mostrar un poco cuál sería el uso de las bandejas que utilizan los prestadores. Tenemos la bandeja de entrada, que es la imagen arriba a la izquierda, y la bandeja clínica. La bandeja de entrada lo que le permite, estas bandejas son un espejo, o sea, los registros de la bandeja de entrada también se pueden ver en la bandeja clínica, pero cada bandeja apunta a una funcionalidad diferente. La bandeja de entrada es para un uso más administrativo, en el cual, por ejemplo, se puede verificar pueden verificar los prestadores si el registro pertenece a su padrón. En caso de no pertenecer, pueden reasignarlo y la bandeja del ministerio lo van a reasignar al prestador correspondiente. También se puede, por ejemplo, ingresar el seguimiento si es una consulta clínica, van a ir haciendo tarea a tarea, también si se agenda una muestra, pueden ingresar la fecha en que se agendó la muestra y también ingresar el resultado, por ejemplo, de test. La bandeja clínica es un uso más clínico en el cual hay más información de la persona. Si ustedes ven, cada registro tiene más información y también se indica un riesgo, que esto es mediante un cálculo de riesgo, es un algoritmo que mediante la información que ingresó la persona, que serían los síntomas o comorbilidades, hay un algoritmo detrás que calcula el riesgo correspondiente y el prestador, simplemente mirando los colores, es la columna de más a la izquierda, mirando los colores puede prestar atención, por ejemplo, a los que están en rojo y atenderlos antes. También tiene información, si ustedes ingresan, lo que se muestra abajo, a la derecha sería cuando el médico va a un registro particular, puede ahí se muestran los indicadores del automonitoreo que se va realizando la persona día a día, indicando, por ejemplo, si tiene fiebre o si tiene algún tipo de dolor de garganta. Mediante gráficas e indicadores lo pueden ver de forma más sencilla. También, por ejemplo, si la persona tiene un test, en el caso del ejemplo tiene un test positivo, mediante una línea, una banda arriba, que es de color rojo, también pueden distinguirlo de forma más rápida si tiene un test correspondiente. Y bueno, entonces el uso de bandeja clínica lo que le va a permitir al clínico es tener más información para poder tratar el caso. También desde la bandeja clínica se puede hacer teleconsulta, que teleconsulta es una funcionalidad que ha resultado muy sencilla, tanto para los pacientes como para los médicos. Su uso, voy a explicar un poquito más. Entonces la teleconsulta se hace a través de la bandeja clínica, en donde el médico va a iniciar la teleconsulta, arriba se le va a mostrar un botón en el cual va a iniciar la teleconsulta e ingresando a cada registro va a indicar si quiere que esa persona tenga una teleconsulta. Como ven, se le indica también en la bandeja clínica, mediante un dibujito, si la persona está para tener una teleconsulta. Cuando el médico selecciona la teleconsulta, indica que quiere tener una teleconsulta con esa persona, la persona va a recibir un mensaje de texto en el cual se va a indicar que próximamente el médico va a tener una teleconsulta con él.
La persona entonces esa es la aplicación que tiene la persona, iniciando la teleconsulta, va a tener que aceptar los términos, y bueno, cuando el médico comience la teleconsulta, se le va a habilitar el botón. Y ahí le va a indicar que el médico entonces ya está disponible para la teleconsulta. La persona presiona el botón y bueno, ahí va a comenzar la teleconsulta. Por último, sí, capaz que complementar aquí justamente la teleconsulta, también para los que ya trabajamos en esta área de la salud digital, no era algo generalizado en absoluto en el sistema de salud en Uruguay. Esto nos puso en la situación de una adopción masiva de esta herramienta y tener la posibilidad de, en el momento que capacitábamos al personal de los prestadores, también enfrentarlos o tratar de apoyarlos dentro de lo posible a esta nueva modalidad de la comunicación con el paciente. Sin duda, este es el aporte tecnológico, pero todavía falta construir, y entiendo que es una construcción colectiva, cuáles son los protocolos y las metodologías para utilizar en una teleconsulta, tanto del lado del profesional como del lado del usuario. Pero por lo pronto, no es menor, tenemos una herramienta disponible. Todo esto que está contando Loredana, lógicamente tomó a los prestadores con distintos niveles de madurez tecnológica, ¿no? Preexistentes a la pandemia. Para algunos de ellos, estos sistemas que contamos de actualidad o de una situación como esta, o quizás pudieron rápidamente adaptar los sistemas que tenían. Esto no es así en la mayoría de los prestadores, y en particular en ACE, el sector público principal, que cubre el 40% de la población. Todo esto fue por primera vez, entonces sin duda allí, y además hubo una rápida adopción, realmente cumplió una función, cumplen una función estos sistemas, ¿no? Pero bueno, atendiendo a aquellos prestadores que ya tenían soluciones propias y esta diversidad de la madurez tecnológica, es que también desarrollamos desde hace ya varios meses la posibilidad de que interoperen sus sistemas con los de bandejas, ¿no? Loredana, y eso es lo último que comentamos. Por último, sí, comentarles la interoperabilidad, que esta interoperabilidad es tanto entre los sistemas de los prestadores hacia las bandejas, como desde las bandejas hacia los sistemas de los prestadores. Es decir, que están en continua comunicación. La interoperabilidad desde los sistemas de los prestadores hacia las bandejas es sobre las altas, los seguimientos, los ambulatorios y emergencias, los casos de laboratorio, es decir, los resultados de laboratorio, las defunciones. Y bueno, y también está la interoperabilidad, que es desde las bandejas hacia los prestadores, que también se informan los seguimientos que se hacen en bandeja y los diferentes movimientos, para que entre tanto los sistemas de los prestadores como las bandejas exista la misma información. Bueno, por aquí cerramos. Básicamente esta es la parte de backend del Sistema de Plan Nacional Coronavirus. Bueno, muchas gracias. Me informan que hay una pregunta. Vamos a ver si... ¿Ya la respondieron? Disculpen. Bueno, muchísimas gracias a los panelistas. Pueden retirarse por ahí.